Disposición número 9. Brigadas contra incendio. Para determinar el número de integrantes en las brigadas, se deberá considerar lo siguiente: el número de trabajadores en los distintos turnos en las áreas de trabajo, la asignación y la rotación de los trabajadores de los diferentes turnos y, por último, los resultados del simulacro. Los integrantes de la brigada deberán contar con una participación activa y hacer las actividades que se les indique, además de tener una participación activa en el plan de emergencias contra incendio y, por último, contar con una actitud óptima física y mental. Algunas de las funciones que desempeña un brigadista es que debe de ser una persona responsable, que sepa tomar decisiones, que sepa utilizar el equipo de protección personal y sepa utilizar el equipo de protección contra incendio, además dejar un responsable al cargo. Actividad número 4. Realizar una identificación de los aspectos brigadistas. Vista en el punto anterior. Tiempo esperado 60 minutos. Para la realización de este formato de aspecto brigadista, se tendrán que poner los siguientes apartados: la fecha de elaboración, el número de trabajadores por turno, el responsable, el sustituto, el equipo de trabajo y el tiempo de jornada en cada área de trabajo. Podrá ser opcional poner la firma del responsable y el nombre de la empresa. Los simulacros de emergencia de incendio. Los simulacros van a ser por áreas de trabajo o ya bien por todo el centro de trabajo. Tiene que llevar una planeación por escrito y el simulacro tiene que estar registrado y documentalmente y respectivamente activo. Bueno, en la actividad 5 se va a realizar el llenado de la cédula para la evaluación de simulacros mencionados en la disposición 10 de la norma 002 de la STPS 2010. Como punto número 1, este formato se va a dividir en varias partes. Datos general del inmueble, la fecha, la hora, el lugar en donde se va a realizar, el municipio en donde se va a realizar, la empresa, el tipo de inmueble, la cantidad de pisos con el que éste cuenta, el tipo de estacionamiento que éste va a tener, si es que tiene. La población fija y la población flotante. La población fija en este caso van a ser los empleados y la población flotante todo aquel visitante. En el otro apartado, datos generales del simulacro, va a llevar hipótesis planteada. ¿Qué hipótesis es la situación o el simulacro que se está llevando a cabo? Puede ser un sismo, un incendio, una amenaza de bomba, entre otros. El tipo de simulacro, repliegue, evaluación parcial, evaluación total. Con previo aviso o sin previo aviso. La duración que va a llevar el simulacro. Para la evaluación del inmueble y la duración total del ejercicio. En este caso, la duración del simulacro. ¿Se hizo la difusión del simulacro? Sí o no, y a través de qué medio se realizó. Instituciones de apoyo que se presentan y tiempo de respuesta en el que acude cada institución. En este caso, Seguridad Pública, si acudió Protección Civil Estatal, Cruz Roja, Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, SUEC, Ejército Mexicano, Bomberos o FESA. En la otra área va a ser la realización del simulacro. Las brigadas de emergencia del inmueble que participaron. ¿Se encuentran identificadas? Si se encuentran o no se encuentran. ¿Y qué brigadas participaron en él? El equipo e instalaciones de emergencia utilizados durante el simulacro. Pueden ser hidrantes, extintores, botiquines, escaleras de emergencia, equipo de protección personal o, si se encuentra otro, se coloca en ese apartado. El sistema de alertamiento utilizado, en este caso puede ser una sirena, un timbre, un silbato o otro. ¿Se aplicó el plan de alertamiento? Si se aplica o no se aplica. ¿Se aplicó el plan de evaluación de daños? Si se aplicó o no se aplicó. ¿Se aplicó el plan de emergencia? Sí o no. ¿Se aplicó el plan de vuelta a la normalidad? ¿Se aplica o no se aplica? ¿Se instaló el puesto de mando? Si se instaló o no se instaló. ¿Se instaló el puesto de primeros auxilios? ¿Se instala o no se instala? Se llevó a cabo la verificación del personal evacuado. En este caso va a ser la suma total del número de empleados evacuados y el número de visitantes evacuados, teniendo un total correspondiente a la sumatoria de esas dos. Se realizó la reunión de evaluación, si se realiza o no se realiza, y quiénes participan en esa evaluación final: los brigadistas, las autoridades institucionales o instituciones de apoyo externo, y si se encuentra observadores, entre otros. En este caso, en este apartado se realizó
es el nombre completo de la persona que realiza este llenado del formato. En la evaluación se va a evaluar en bueno, regular o malo, dependiendo a esas áreas ya mencionadas, que es la ubicación de las zonas de seguridad interna, localización y condiciones de las zonas de seguridad externa, condiciones de las rutas de evacuación, localización y condiciones de las salidas de emergencia, tiempo y procedimiento de la evacuación del inmueble, identificación de los brigadistas, actuación de los jefes de piso, actuación de los mandos superiores y medios, comportamiento de los empleados y visitantes, coordinación de los brigadistas y actuación de los brigadistas. En este caso la calificación va a ser bueno, regular o malo, dependiendo a cada área ya mencionada, y si se encuentran observaciones de cada uno. En las observaciones, estas observaciones van a ser generales respectivamente al simulacro ya planteado, y va a contener el nombre y firma de los evaluadores. Puede ser evaluador 1, 2 o 3, 4 o 5, dependiendo del área en que tú la puedas modificar ahí. Y el representante de la dependencia o empresa evaluada. Si vemos, este formato es muy sencillo de llenar. Disposición número 11. Capacitación. Los trabajadores deberán de ser capacitados cuando se presente un incendio en el área de trabajo. Esto solamente aplicará cuando se presente un incendio en el área de trabajo de tipo concepto básico o de nivel básico. Algunos de los factores que se deben de tomar en cuenta podrían ser el orden y limpieza, las instalaciones eléctricas, el uso adecuado del equipo contra incendios, las medidas de seguridad que se están adoptando, el cómo actuar mediante un incendio, entre otras no menos importantes. Los brigadistas con alto riesgo de incendio deberán de ser capacitados en las instrucciones que deben de llevar a cabo en los primeros auxilios y rescate. También otro punto muy importante es el uso correcto del equipo de protección personal contra incendio y su mantenimiento que deben de dar. También se debe de tomar en cuenta el uso correcto de equipo inflamable, sus propiedades y las reacciones que pueden causar, y por último, el cómo puedes mitigar o controlar esa sustancia. El responsable de la brigada deberá de tener un sustituto que pueda tomar decisiones y que actúe correctamente. El programa de capacitación deberá de contener al menos lo siguiente: los temas que se abordarán, la duración del curso, el responsable del curso y los temas que están relacionados con el área de trabajo o los puestos de trabajo. Actividad 6. Realizar el llenado de la constancia de competencias o de habilidades laborales. Debe contener al menos la información siguiente: información del trabajador, apellido paterno, materno y nombre, clave única de registro de población y ocupación específica en la empresa, información de la empresa, nombre o razón social. En caso de ser persona física, anotar apellido paterno, materno y nombre, y registro federal de contribuyentes con homoclave del programa de capacitación, adiestramiento y productividad, nombre del curso, duración en horas, periodo de ejecución, área temática del curso, nombre del agente capacitador externo, cuando se trate de una institución, escuela u organismo, o nombre de la empresa cuando se trate de un instructor interno de la misma, nombre y firma del instructor. En caso de cursos a distancia será suficiente anotar el nombre del tutor en línea y el nombre y firma de las representantes de los trabajadores y de la empresa, integrantes de la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, o en su caso del patrón o representante legal. Disposición 12. Unidades de verificación. El patrón podrá hacer el uso de contratar unidades de verificación acreditadas y aprobadas según lo establecido en la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Esto para verificar o evaluar el cumplimiento con la presente norma. Las unidades de verificación deben estar acreditadas y aprobadas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El patrón podrá consultar el directorio vigente de las unidades de verificación acreditadas y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su página oficial,
Más adelante les estaré diciendo dónde podrán consultar estas unidades de verificación, donde podrán hacerlo de una manera fácil. Las unidades de verificación que evalúen la conformidad de la norma deberán aplicar criterios de cumplimiento. ¿Esto para qué? Para evaluar que se está cumpliendo con esta norma y que no ha habido fallas durante su aplicación dentro de esta. Esto establecidos en el procedimiento de la evaluación de la conformidad en el capítulo 13 de que se está hablando en esta norma. Las unidades de verificación acreditadas y aprobadas deberán emitir un dictamen el cual habrá de contener datos del centro de trabajo y datos de la unidad de verificación. En los datos del centro de trabajo, el nombre deberá de contener el nombre, denominación o razón social, el domicilio completo, el nombre y firma del representante legal, y aparte los datos de la unidad de verificación, el nombre, denominación o razón social, el número de registro otorgado ante la entidad de acreditación, el número de aprobación otorgado ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la fecha en que se otorgó la acreditación y aprobación, el resultado de la verificación, el nombre y firma de emitir el dictamen del responsable, el lugar y fecha de la firma del dictamen y la vigencia del dictamen. Hablando de la vigencia del dictamen, la vigencia de los dictámenes de cumplimiento será de 3 años, emitido por las unidades de verificación ya dichas anteriormente. Esto se otorgará a cumplimiento de que si esto no haya habido una modificación de la norma antes de cumplir estos 3 años, esta se volverá a emitir este dictamen otra vez nuevamente para que se dé cumplimiento y seguimiento a esta norma. Esto para evaluar que se está cumpliendo nuevamente con esas modificaciones que hubo a esta norma. La actividad 7 es de emitir un dictamen de unidad de verificación utilizando este formato que a continuación se presenta. Al emitir el dictamen del cumplimiento, se debe de tener por primera parte datos del centro de trabajo, el nombre y razón social, el domicilio donde se encuentra el centro de trabajo, nombre y firma del representante. Después, en la parte 2, tenemos los datos de la unidad de verificación. Aquí se pondrá el nombre o razón social, el número de registro ante la Secretaría del Trabajo, la fecha de acreditación de esta unidad de verificación, y aquí lo que sigue es el resultado de la verificación. Es la parte más importante que vamos a estar llenando. Aquí se deberá poner el resultado, todo lo observado que hubo en este centro de trabajo. Se deberá poner todo el resultado, todas las observaciones que vimos nosotros. La fecha de emisión se pondrá aquí en esta parte. Su fecha de vigencia, ya dijimos que era dentro de 3 años a partir de dicho dictamen que se está presentando. El sello de la unidad que verifica y el sello del director de la empresa. La disposición número 13 de la NOM 002 nos permite conocer cuál es el procedimiento para la evaluación de la conformidad. El objetivo es identificar cuál es el procedimiento para la evaluación de conformidad de la presente norma. ¿Dónde aplica? Este procedimiento para la evaluación de conformidad aplica tanto para la autoridad laboral en ejercicio de sus facultades de vigilancia o al verificar el cumplimiento de la norma en el marco de las evaluaciones integrales del programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, así como para las unidades de verificación. Aspectos a verificar. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a revisar
de acuerdo a cada capítulo qué tipo de evidencia tenemos que presentar para que nuestra empresa o nuestro centro de trabajo sea evaluado de acuerdo a la conformidad. Vamos a ver si requerimos una evidencia documental o hacer una constatación física o a través de una entrevista. En esta tabla podemos observar qué tipo de evidencia vamos a necesitar para cada apartado de la norma. Como decíamos, la importancia de esta evaluación es para determinar si el patrón está cumpliendo o no con los requerimientos necesarios para cada apartado. A continuación les voy a explicar un poco más a fondo sobre cada una de estas evidencias que tiene que presentar el patrón para poder ser bien evaluado. Para los apartados 5.1, A1 y A2, la evidencia que se tiene que presentar es documental. Para el apartado 5.2, la evidencia sería hacer una constatación física, es decir, un recorrido y verificar que se cumpla con los requerimientos de este apartado. Para el apartado 5.3 vamos a necesitar evidencia documental y entrevista. Para el apartado 5.4 y 5.7 necesitamos evidencia documental y una constatación física. Para el apartado 5.5 y 8 únicamente necesitamos evidencia documental. De igual forma para los apartados 5.6 y 9 y 5.7 y 10. Para el apartado 5.8 y 11 necesitamos presentar evidencia documental y entrevista. Para los apartados 5.9 y 5.10 necesitamos presentar evidencia de constatación física y para el apartado 5.11 necesitamos presentar evidencia documental. A continuación vamos a ver un poquito más específicamente de qué se trata cada una de estas evidencias. Es decir, vamos a revisar qué elementos debe contener cada una de estas evidencias para que sean validadas. ¿Cómo va a cumplir el patrón? El patrón va a cumplir la disposición 5.1, A.1 y A.2 con la evaluación documental. ¿Qué quiere decir esto? El patrón va a cumplir con esta evidencia cuando presente ese documento que certifique que tiene una clasificación de riesgo de incendio del centro de trabajo, ya sea de manera integral o por cada área que pertenezca al centro de trabajo. Él va a determinar si lo quiere hacer de acuerdo a las áreas o si lo quiere hacer de manera general. Dicha evidencia pues debe de contar con al menos el nombre, el domicilio completo del centro de trabajo, descripción general del proceso productivo, cuál es el número máximo de trabajadores con el que cuenta, cuál es el número máximo estimado de personas que entrarán a ese lugar. También si cuenta, debe de indicar cuál es la superficie construida en metros cuadrados, debe de mostrar el desglose de inventario. ¿Cómo va a evidenciar este inventario? Lo puede hacer exhibiendo los registros de las adquisiciones de los materiales que tenga y o las existencias de los mismos. Además, debe desglosar los inventarios y clasificación correspondiente para cada una de las áreas que integran el centro de trabajo, como ya dijimos, presentando el registro de los materiales existentes. También tiene que tener un documento donde valide el cálculo de la determinación final del riesgo. Este debe de tener la fecha de realización, cuál es el tipo de riesgo de incendio que se determinó, es decir, si el riesgo es ordinario o es alto, quiénes fueron los encargados de realizar esta clasificación. Para el apartado 5.2 es una evidencia física. Como decíamos anteriormente, la evidencia física va a ser cuando se lleve a cabo un recorrido por el centro de trabajo.
Al hacer este recorrido se debe de constatar que el centro de trabajo cuente con al menos un croquis plano o mapa del centro de trabajo que se encuentre actualizado y colocado en los principales lugares de entrada. También el croquis debe contener el nombre, el domicilio, los predios colindantes, la identificación de las zonas de trabajo con riesgo de incendio, la ubicación de los medios de detección de incendios, las rutas de evacuación, salidas de emergencia, lugares seguros, ubicación de equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas, la ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios. También es importante recalcar que solamente se puede contar con un solo plano de toda el área, o si se desea contener pues más documentos, no existe algún problema. Para el apartado 5.3 la evidencia también es documental, por lo tanto en este apartado se debe de presentar un documento que avale que se cuenta con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo. Además se debe de respaldar con otro documento que certifique que estas instrucciones han sido difundidas a todas las áreas de trabajo, tanto para trabajadores, contratistas y visitantes. Para difundir esta información, pues se puede tener como evidencia la realización de folletos, trípticos, carteles, videos o pláticas documentadas. También para el apartado 5.3 pues necesitamos una evidencia que se va a presentar a través de una entrevista. ¿Cómo se va a hacer esta evidencia? Bueno, al realizar las entrevistas a los trabajadores seleccionados de acuerdo a los numerales 13.4, las respuestas de estas personas entrevistadas deben cerciorar que se conocen las instrucciones aplicables en el centro de trabajo. Al realizar esta entrevista y obtener respuestas que certifiquen que la gente conoce las instrucciones, ya se estará cumpliendo con este requisito. Para el apartado 5.4 y 7, la evidencia que se tiene que presentar es evidencia documental. Un documentito que avale que el centro de trabajo cuenta con las instrucciones de seguridad aplicables en cada centro de trabajo al alcance de sus trabajadores, no que nada más se tienen guardadas en el área administrativa. Cada trabajador debe de tener sus instrucciones de seguridad, tanto él como en las áreas de trabajo. Y sobre todo, como decíamos, supervisar que éstas se cumplan. También debe presentar la evidencia documental de que cuenta con un programa anual de revisión mensual de extintores, donde se vigila que los extintores cumplan con condiciones como estar ubicados en el plano, que se encuentren libres de obstáculos, en lugares con fácil acceso, que estén señalizados de acuerdo a las normas, que su sello o garantía estén sin violar, que el manómetro indique que es operable, que mantiene la capacidad nominada indicada en la etiqueta, que no fueron activados, que verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores móviles en caso de haber, que no existen daños físicos evidentes, que tampoco tenemos daños físicos en las partes externas o las demás partes de los extintores. Evidencia de que ponemos los extintores fuera del servicio cuando presentan daños o que ya no sirven para ser utilizados. Además se debe de contar que la etiqueta esté sin ninguna alteración, que cuente con la información vigente de la persona encargada o de la corporación encargada de realizar el mantenimiento, que contenga las instrucciones de seguridad, que nos indique qué tipo de fuego va a apagar ese extintor, que tenga las contraseñas que certifiquen que están cumpliendo con las normas, que nos ayuden a saber en qué mes y año fueron por última vez recibieron un mantenimiento. Además, los extintores de polvo químico seco cuenten con un collarín. También el patrón debe presentar que tiene un programa anual de revisión de equipos contra incendio. Este programa solamente va a ser requerido para áreas de centro de trabajo clasificadas con riesgo de incendio alto.
También debe de establecer mantenimiento a los equipos o sistemas y medios de detección contra incendios, presentar que establece y da seguimiento a un programa anual de revisión de instalaciones eléctricas, también que tiene un programa de revisión a las instalaciones de gas. Además que cuenta con estos programas están hechos por personal capacitado y autorizados por el patrón, y ellos mismos son los encargados. Este personal capacitado es el encargado de aplicar estos programas de acuerdo a las indicaciones del patrón. Aquí viene un apartado que dice registros. Nuevamente, son evidencias documentales, es decir, son esos documentos que van a validar que se cuenta con ese programa. Ahí vamos a evidenciar que nosotros estamos cumpliendo con la revisión de los extintores, puesto que vamos a poner qué día realizamos esa revisión, cuáles fueron los resultados que obtuvimos, si encontramos alguna anomalía, qué seguimiento se hizo para mejorar esa anomalía, quién fue el encargado de realizar esa anomalía. Debemos de contar con un resultado de revisión tanto para la revisión mensual de los extintores como para los numerales 7.4, 7.5 y 7.6, los cuales nos hablan sobre el contar con los programas de revisión de equipos contra incendio, revisión de instalaciones eléctricas y revisión de instalaciones del gas. Con estos mismos datos, contar pues con el nombre de nuestra empresa, en qué fecha se realizó, cuáles fueron las áreas que revisamos, si encontramos anomalías, cómo fueron seguidas estas anomalías para mejorarlas. La constatación física, nuevamente, pues la persona que vaya a evaluar al centro de trabajo va a tener que constatarse de que en la empresa se cuenta con la señalética necesaria para que se prohíba el fumar o generar flama en aquellos lugares donde se manejen materiales explosivos. Esta señalización debe estar acorde a lo establecido por la NOM 026 de la STPS o a la NOM 003 de la CEGOP. También debemos de contar con la señalización en la proximidad de los elevadores que nos indiquen que estos no se pueden utilizar en caso de incendio. Deben ser establecidos de acuerdo a la NOM 003 de la CEGOP. También pues debemos de contar con la prohibición y el evitar el bloqueo o uso inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio, es decir, contar con señalamientos de evacuación, prevención y de equipos y sistemas contra incendios, entre otros. Además, debemos establecer controles de acceso para los trabajadores y demás personas. Esto para tener un control sobre aquellos lugares donde se almacenen, procesen o manejen materiales inflamables. Se debe de contar con la supervisión y señalización de acceso restringido. También en ese recorrido que haga la persona que esté verificando que el centro de trabajo cumpla con esta norma, debe de verificar que se adoptan las medidas de seguridad para prevenir la generación y acumulación de electricidad estática de acuerdo a lo establecido en la norma 022 de la STPS. Además, debe de verificar que en el centro de trabajo se está controlando en dichas áreas el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos que puedan generar alguna chispa. Por otro lado, debe verificar que el centro de trabajo cuenta con las medidas o procedimientos de seguridad para usar equipos de calefacción o calentadores. Supervisar que se cumplan estas medidas. También se debe de verificar que el centro de trabajo prohíba y evita que se almacenen materiales o coloquen objetos que obstruyan e interfieran el acceso al equipo contra incendios. Además, se debe de verificar que cuenta con rutas de evacuación que estén señalizadas de acuerdo a las normas 026 de la STPS o a la 003 de la CEGOP, o en caso de existir alguna otra, que la sustituyan. Que estas salidas se encuentran libres de obstáculos, que se puede circular de manera rápida.
que se dispone de un dispositivo de iluminación. Estos dispositivos solamente se requerirán cuando las señales no sean materiales fotoluminiscentes. La distancia, van a verificar que la distancia que se tenga que recorrer desde un punto que está alejado hasta una zona segura no exceda de los 40 metros, y en caso de que sea así, pues que el tiempo que se requiere para evacuar ese lugar sea de 3 minutos como máximo. Deben de verificar que las escaleras eléctricas sean consideradas parte de una ruta de evacuación previo al bloqueo de esa energía. Entonces, pues también necesitaremos tener una señalética que nos indique esto. Que los elevadores eléctricos, otra vez nos vuelven a hacer hincapié, no los vamos a poder utilizar como parte de medida de evacuación, entonces deben de estar señalizados. Los desniveles o escalones en los pasillos igualmente deben de estar señalizados acorde a la norma 026 de la STPS o a la 003 de la CEGOP, o en caso de existir alguna otra de esas normas. Que el recorrido de las escaleras tenga las medidas necesarias para evitar que las ventanas sean un factor de riesgo para quienes vayamos desalojando en caso de. También va a verificar que el centro de trabajo cuente con salidas normales y o de emergencia que estén señalizadas de acuerdo a la norma 026 de la STPS o a la NOM 003 de la CEGOP o aquellas que la sustituyan. También tenemos que verificar, en caso de que por razones de seguridad una salida de emergencia no se debe utilizar regularmente como medio de ingreso, puede utilizarse un dispositivo que nos indique que esa salida ha sido abierta para utilizarse como salida de emergencia. También va a verificar que las puertas se abran de manera fácil, rápida, que se abran de acuerdo al flujo en el que vamos. Además, va a verificar que las puertas estén hechas de acuerdo a material que impida el paso del fuego, que impida el sobrepaso del humo a los lugares. Que si son puertas automáticas, también tengan una sujeción manual para que se puedan abrir en caso de que no se pueda utilizar la energía eléctrica. Va a verificar que se tengan instalados los extintores de acuerdo a las clases de fuego que se puedan presentar, de acuerdo a los tipos de riesgos que se tienen, cuántos extintores tenemos que tener, si nuestro riesgo es ordinario, si nuestro riesgo es alto, que se tenga establecido a la distancia máxima de recorrido, que se encuentren ubicados a una altura no máxima de 1.5 metros, que los tengamos protegidos de daños y de condiciones ambientales que puedan afectar al funcionamiento. Debe verificar esa persona que nos va a estar evaluando en nuestro centro de trabajo que tenemos instalados al menos la mitad del número requerido de extintores. También pues va a verificar que la empresa, que el centro del trabajo proporcione ese mantenimiento de extintores como resultado de revisiones mensuales, que se reemplazan los extintores que se someten a mantenimiento y se colocan en el mismo lugar con el mismo tipo y capacidad, y que se proporciona la recarga a los extintores. Para los apartados 5.5 y 5.8, igualmente la evidencia es documental. El patrón va a cumplir cuando cuente con el plan de atención a emergencias. Aquí dice una observación importante. Se considerarán cumplidos los requisitos del capítulo 8 cuando el plan de contingencia es vigente y autorizado por la autoridad competente de protección civil contenga los requisitos establecidos en dicho capítulo. Entonces, el plan de atención a emergencias debe contener al menos lo siguiente: identificación y localización de áreas, identificación de rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de menor riesgo, procedimiento de alertamiento, procedimiento para la operación de equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendios, el procedimiento para evacuación de trabajadores, contratistas, patrones y visitantes.
de acuerdo al número de personas con las que están en ese momento en el centro de trabajo. Los integrantes de las brigadas deben de tener bajo sus funciones y sus responsabilidades, sobre todo, el usar el equipo de protección personal adecuado para los incendios. El procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados en caso de que los brigadistas no puedan controlar al 100%, pedir la ayuda. La periodicidad de los simulacros, es decir, cada cuánto tiempo estamos haciendo un simulacro para evitar o para saber qué hacer en caso de tener un incendio, cuáles son los medios de difusión para los trabajadores sobre el contenido del plan de atención de emergencias, si se está haciendo videos, si se están entregando folletos, si se están entregando, si tenemos fotografías donde se está evidenciando todo este tipo de evidencias y este tipo de procedimientos. En el caso de los centros de trabajo con riesgo alto, el plan de atención a emergencias, además de lo requerido, debe contener lo siguiente: brigadas de primeros auxilios, procedimientos para realizar actividades y recursos para desempeñar funciones de las brigadas. El apartado 5.6 también nos pide evidencia documental. ¿Cómo va a cumplir el patrón? El patrón va a cumplir cuando presente evidencias documentales de que tiene integradas brigadas contra incendios. Esta obligación aplica exclusivamente a centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio alto. Los integrantes de las brigadas se seleccionan entre los trabajadores que cuenten con disposición para participar y con aptitud física y mental para desarrollar las funciones. Las brigadas contra incendio tienen al menos las funciones siguientes: evaluar los riesgos de emergencia por incendio, tomar decisiones y acciones que correspondan de acuerdo con el plan de atención y emergencias de incendio, reconocer y operar los equipos, herramientas y sistemas. También deben conocer cómo utilizar el equipo de protección personal. Para el apartado 5.7 y 5.10, igualmente la evidencia tiene que ser documental. El patrón va a cumplir cuando presente la planeación por áreas o por todo el centro de trabajo de los simulacros de emergencia de incendios. Es válido que los simulacros de emergencias de incendios se realicen por áreas o por todo el centro de trabajo. Eso se puede hacer por donde se guste, de acuerdo pues, a lo que decide el patrón. Estos simulacros pues, deben contener los nombres de los encargados, fecha y hora de ejecución, cuál es el alcance del simulacro, determinación de los escenarios de emergencia, secuencia de acciones, participación de los cuerpos especializados en caso de haber. Los registros, nuevamente, papelito habla, el registro de los resultados de los simulacros que se encontró al realizar algún simulacro. Por ejemplo, vimos que la gente no entiende las indicaciones del líder. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a poder cambiar algún líder o vamos a seguir brindando pláticas que ayuden a las personas a entender las indicaciones que deben de seguir para evacuar los lugares en caso de una emergencia? Vimos que los sistemas que nos van a ayudar para la realización de simulacros no funcionan, están en mal servicio. Pues les vamos a brindar un mantenimiento. Para eso nos van a ayudar estos registros para saber qué podemos cambiar para mejorar en nuestro siguiente simulacro. Este registro debe contener al menos pues, el nombre de la empresa, áreas donde se realizó el simulacro, cuántas fueron las personas que intervinieron, cuáles fueron los recursos que utilizamos, las recomendaciones para actualizar, lo que les venía diciendo ahorita, cuánto duró el simulacro, quiénes fueron los encargados de coordinarlo. El apartado 5.8 y 11 igual nos pide evidencia documental. El patrón va a cumplir si presenta un programa de capacitación anual que sea teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención a emergencias, si capacita a sus trabajadores en aspectos básicos de riesgos de incendio, si proporciona entrenamiento según aplique a sus trabajadores,
Se puede acreditar de manera documental o por medio de entrevistas a elección del patrón estos numerales. Si va a ser de manera documental, se tiene que hacer por medio de programas de capacitación, certificados, constancias de habilidades, reconocimientos o diplomas de los cursos recibidos, así como videos y fotografías. Se va a considerar que se está cumpliendo con la capacitación cuando presente el programa y este se encuentre en ejecución, siempre y cuando que el avance cubra lo programado a la fecha en que se realice la vigilancia o evaluación de la conformidad. ¿Qué debe de contener el programa anual de capacitación? El programa debe contener los puestos de trabajo involucrados, los tiempos de duración, temas de capacitación, nombre del responsable del programa. También se va a evaluar a través de la entrevista. Se va a verificar que el patrón cumple con este requisito cuando se entreviste a los trabajadores. Esta selección pues se hace de acuerdo al numeral 13.4. Ahorita vamos a explicar un poquito cómo tiene que ser esta selección. Al realizar esta entrevista, el entrevistador va a darse cuenta si los trabajadores y los brigadistas saben o conocen los temas para los que fueron capacitados. Es decir, si saben utilizar el equipo de protección personal, saben distinguir entre tipo de fuegos, saben utilizar un extintor. Entonces con esto van a verificar que se está cumpliendo con este apartado. El apartado 5.9 nos pide una evidencia física. Se va a cumplir cuando se constate que los integrantes de brigadas cuenten con el equipo de protección personal necesario para un incendio. En el apartado 5.10, la evidencia es física. Se va a constatar que las áreas clasificadas con riesgo ordinario cuentan con medios de detección y equipos contra incendio. Se puede contar con dispositivos independientes o sistemas de detección, así como equipos o sistemas contra incendio. Y en el apartado 5.11 también la evidencia es documental. Esta obligación aplica únicamente a los centros de trabajo con riesgo de incendio alto, que se va a presentar actas y minutas correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la norma. Se va a presentar el dictamen de cumplimiento de esta norma expedido por una unidad o verificación acreditada y aprobada, y la acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones. Vamos a pasar con el siguiente punto. El siguiente punto nos habla sobre la selección de trabajadores por entrevistar. Para llevar a cabo la selección de trabajadores para entrevistar, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿O para qué nos va a servir seleccionar trabajadores? Esto va a servir para que ellos constaten el cumplimiento de las disposiciones previstas en los procedimientos de conformidad, como veníamos diciendo. En los apartados donde se requiere entrevista, pues estas personas seleccionadas van a tener que saber responder a un cuestionario que el entrevistador les va a estar haciendo. Para que sea parcial, para que sea ético, pues el patrono va a decidir a quién mandar. Es la persona encargada, los que vayan a verificar el cumplimiento de esta disposición, quienes van a seleccionar a esos trabajadores de acuerdo a las características que se tengan. Por ejemplo, si son en un centro de trabajo hay de 1 a 10 trabajadores, solamente pues se va a seleccionar a una persona. Si son de 11 a 50 trabajadores los que están en un centro de trabajo, se seleccionarán a 2 trabajadores. De 51 trabajadores a 250 vamos a seleccionar 3 por cada 100 trabajadores. 3 trabajadores por cada 100.
Si son más de 250 trabajadores, 3 por cada 100, hasta un máximo de 15 trabajadores. No podemos excedernos de 15 personas para entrevistar. Las actas y minutas. ¿Qué son las actas y minutas? Pues son papelitos también que nos van a ayudar a tener esa evidencia que estamos cumpliendo. Ahí siempre debe de tener la fecha, el lugar, se reporta cuáles fueron los temas que se trataron, quiénes fueron los asistentes, qué se encontró. Es una persona que va a estar escribiendo ahí santo y seña de lo que sucedió en determinada reunión. Si se habló por ejemplo, es una acta de cómo se iba a llevar a cabo los simulacros, ahí se debe de poner quiénes fueron los que estuvieron ahí. Si por ejemplo fue la selección de las personas que van a ser los brigadistas, se debe de poner ahí. Y al final debe de contar con una firma de asistentes para que sea válido esto, es decir, para darle mayor credibilidad a estas actas. Con estas actas y minutas vamos a poder comprobar el cumplimiento de la norma, en tanto el centro de trabajo no cause una baja definitiva del programa. Las actas circunstanciadas. Las actas circunstanciadas, estas van a resultar de las revisiones, verificaciones e inspecciones que se hagan de las condiciones para la prevención y protección contra incendios. Es decir, van a ser las que certifiquen que se está cumpliendo con el apartado número 7, que es donde nos menciona cuáles son las condiciones de prevención y protección contra incendios. Esas no van a ser expedidas por el patrón, van a ser expedidas por autoridades locales de protección civil en el marco de programas internos específicos. También nos van a ayudar a comprobar el cumplimiento de la presente norma. Es el documento que va a servirle al patrón para demostrar que está certificado en esa norma. Nos van a ayudar a comprobar este cumplimiento dentro de los 3 años siguientes a su emisión. Las evidencias de tipo documental. Estas evidencias o los registros que se obren en el centro de trabajo se podrán exhibir de manera impresa o en medios magnéticos. Deben conservarse al menos durante 3 años. Viene lo bueno. Ahora vamos a realizar una actividad. ¿En qué va a consistir esta actividad? En el siguiente formato vamos a completar una tablita. Conocemos nosotros las instalaciones del ITESG. Entonces vamos a complementar esta tabla colocando qué tipo de documentación o cómo vamos a presentar nosotros, cuál evidencia tenemos que presentar para comprobar que el ITESG está cumpliendo con los apartados de la norma 002. Tenemos un tiempo aproximado de 45 minutos. Disposición número 14. Vigilancia. La vigilancia del cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual, mediante auditorías ordinarias y extraordinarias derivadas de accidentes graves en el trabajo, la cual puede ser monitoreada mediante el PAS, Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Disposición número 15. Bibliografía. Para la realización de esta norma, se realizó una exhaustiva investigación sobre las condiciones de prevención y protección contra incendios. La número 1 es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La número 2 es la Organización Internacional del Trabajo. La número 3 fue la Fundación Max Frey y la última fue National Fire Protection Association. Disposición número 16. Concordancias con normas internacionales.
Esta norma no es equivalente con ninguna otra norma por no existir referencia al momento de su elaboración.